Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 7 de enero. Continuamos todavía en el tiempo de la Navidad. Hasta el próximo sábado será tiempo de Navidad. El domingo celebraremos la fiesta del bautismo del Señor, que hace como de bisagra. Me explico, termina el tiempo de Navidad y comienza el tiempo ordinario. El niño que hemos contemplado estos días atrás, recién nacido, todo lo más ayer, siendo adorado por los magos, hoy ya es un hombre adulto. Y el texto del Evangelio lo sitúa en torno al lago de Genesaret, al lago de Galilea. Y allí dice que estableció su residencia en Cafarnaúm, la ciudad de Pedro. Y además que está cerca en el territorio de Zabulón y Neftalí, que son territorios pues de frontera, donde se dice la Galilea de los gentiles, ¿no? Jesús predica y además, dice el texto, no solo plantea los comienzos de la vida pública de Jesús, donde llama al arrepentimiento y a la conversión. Comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos porque está cerca el reino de los cielos, sino también eso lo avala con los signos de curación, sanación y acercamiento a los pobres. Se fue enseñando por las sinagogas, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, poseídos, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea, tras Jordania. En este ámbito, es como un evangelio de situación, en este ámbito se desarrolla, ya digo, la predicación de Jesús, que tiene como dos claves, ¿no? Por un lado, la obediencia a los mandamientos y por el otro, la concreción en el amor a los demás, el amor al prójimo. Son como los dos quicios de la puerta que abre realmente a la salvación. La palabra, por tanto, nos sigue pidiendo coherencia entre el decir y el hacer. Lo que decimos de palabra y lo que hacemos día a día, ¿no? Si decimos que somos de Jesús, guardemos sus mandamientos. Guardando sus mandamientos, quedará claro pues que lo que decimos de boquilla lo cumplimos también de palabra. No es fácil, porque en nosotros también hay enfermedades y dolencias. Quizá no tengamos eso de lunáticos o paralíticos, pero también podemos preguntarnos si por el pecado no están nuestros miembros paralizados, si por el pecado también nuestra vida no está enferma y necesita ser curada. Muchas veces hacemos lo que hacen todos, y nos metemos en esa rueda de mimetismo con la sociedad y así nos luce el pelo, podemos decir, ¿no? Hablando de una forma coloquial, ¿no? Porque es fácil que entremos en el engranaje de la sociedad, los medios, las circunstancias, pues nos llevan a ello, ¿no? Por eso hay que ser muy firme y hay que ser muy valiente y muy consecuente. Pidámosle al Señor que nos dé Espíritu Santo, que nos dé espíritu de discernimiento para saber qué hacer y cómo hacerlo. Esto es muy importante. Qué hacer y cómo hacerlo. De hecho, él, antes de comenzar la vida pública, lo veremos después del bautismo, se retira al desierto y, según la tradición, estuvo allí 40 días con sus 40 noches. ¿Lo necesitaba? Solo Dios lo sabe, ¿no? Pero lo cierto es que él buscaba esos ámbitos
Y siempre antes de comenzar una tarea, la oración, el estar a solas, el hablar con el Padre, el buscar la voluntad del Padre. Pues eso también es lo que nosotros tenemos que preguntarnos y buscar, ¿no? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Y si para eso nos tenemos que retirar, retirémonos. Y si para eso tenemos que dedicar más tiempo a la oración, hagámoslo. Nos va la vida en ello y es importantísimo. ¿Qué hacer y cómo hacer? Vemos en este texto también del Evangelio que hay mucha gente que le sigue y que todavía habita en tierras de sombra, ¿no? País de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, a los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Eso se nos leía en la Navidad, eso se nos decía ayer, hablando de la estrella luminosa, y la primera lectura nos recordaba justamente este texto del profeta Isaías. Sin embargo, vemos muchas actuaciones de personas que siguen, ya digo, caminando en las tinieblas. Tú y yo, cada uno de nosotros, por el bautismo, estamos llamados a ser luz del mundo, participando de la misma vida de Cristo, que es verdadera luz del mundo. Preguntémonos si realmente vivimos en la luz y si irradiamos luz a nuestro alrededor. ¿Cómo es, por ejemplo, nuestra capacidad de amar? ¿Amamos de verdad y a todos? ¿O hacemos exclusión de personas o acepción de personas? ¿Amamos de balde sin esperar nada a cambio? Bueno, lo dejo ahí. La Iglesia celebra en este día, 7 de enero, la memoria de San Raimundo de Peñafort, de la Orden de Santo Domingo, dominico. Y se dice que había nacido en Peñafort, actualmente Santa Margarita y Monjós, o Monjós, comarca del Alto Penedés, en 1175, y que murió en Barcelona el 6 de enero de 1275. Es el santo patrón de los juristas, del derecho canónico, de los abogados y de los colegios de abogados. Clérigo barcelonés, miembro de la Orden de los Dominicos, sus acciones más destacadas son la compilación de las decretales de Gregorio IX, Corpus Juris Canonici, y la introducción de la Inquisición en el Reino de Aragón. Hijo del señor del castillo de Peñafort, en el condado de Barcelona, y de su esposa Sara. Los primeros datos que figuran de él son de 1204, año en que empezó a ejercer de clérigo y escriba de la Catedral de Barcelona. Con la finalidad de ampliar sus conocimientos, viajó hasta la Universidad de Bolonia, donde se licenció en cánones y trabajó como profesor. Recién vuelto a Barcelona, fue nombrado canónigo en Barcelona y paborde, también de la Catedral de Barcelona. Si bien renunció a tales distinciones e ingresó en la Orden Dominicana, congregación que había conocido en Bolonia. De 1223 al 28, año en que acompañó al legado papal en su recorrido por los reinos hispánicos para implantar la reforma y decisiones del Concilio de Letrán IV. No hay referencias documentales sobre su vida, por lo que se cree que se dedicó al estudio y a la redacción de tratados como la Suma de los casos de penitencia o las glosas al decreto de Graciano. La historiografía mercedaria lo presenta como uno de los cofundadores de la orden, en especial por su rol legislador, dado que se dice que entregó a los mercedarios la regla de San Agustín y las constituciones de la orden de predicadores, como base para la nueva institución. Gregorio IX le ofreció el arzobispado de Tarragona, pero cansado y enfermo lo rechazó junto a otros honores papales, retirándose al convento de Santa Catalina en Barcelona en 1236. Poco tiempo después reinició su actividad, donde destacan, entre otras, su colaboración con las Cortes de Monzón,
la intercesión en favor de Jaime I en la causa de excomunión, consiguiendo que se levantara, favoreciendo la dimisión del obispo de Tortosa y en los nombramientos de los obispos de Huesca y Mallorca, y finalmente en la realización de actividades puramente jurídicas, tales como ejercer de juez, de asesor, etc., ¿no? En 1240 dimitió tras un breve pero intenso periodo de gobierno, regresando al convento de Santa Catalina de Barcelona, donde vivió 35 años, durante los que actuó como inquisidor del reino y asesor jurídico, y los que se encargó del oficio de confesor y consejero del rey Jaime I. Su intervención en todos los asuntos religiosos relevantes de la corona queda patente en el hecho de que 4 diócesis, Barcelona, Vic, Lérida y Gerona, fueron dirigidas por dominicos. Falleció el día 6 de enero de 1275 en la ciudad de Barcelona a los 95 o 100 años de edad. Damos gracias al Señor por la vida y la historia de San Raimundo de Peñafort. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.